Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el alumno Juan Alberto Murrieta Díaz del grupo Quinto BLM de Electricidad Matutino de la escuela CETIS 15 y el día de hoy les voy a platicar sobre el trabajo que hicimos este segundo parcial. Bueno, en este segundo parcial elaboramos un cuadernillo en el cual plasmamos la simbología básica en una instalación eléctrica, ya sea en una instalación eléctrica residencial, comercial o industrial. Y son elementos muy sencillos, pero para nosotros, para un ingeniero eléctrico, para un eléctrico, es importante conocer esta simbología, ya que es la que ocupamos en planos o en dibujos para entender mejor una conexión eléctrica. Comencemos. Ese es mi trabajo, es mi presentación y como les comenté es la simbología básica en una instalación eléctrica, ya sea residencial, comercial o industrial. Empezamos con la primera sección, que podemos ver los tipos de interruptores. Abierto, un interruptor térmico, un interruptor cerrado, uno termomagnético, un interruptor cerrado. Estos comúnmente los podríamos encontrar en una industria. Estos son más del tipo residencial o comercial. Igual los interruptores estos de mercurio o un interruptor doble, estos los podríamos encontrar en comercios y estos ya serían más hacia industrias. Un interruptor con retardo al abrir y un interruptor con retardo al abrir y al cerrar, y un interruptor doble. Como podemos observar son muchos y todavía faltan un montón, pero como ya les había dicho, esta es una simbología básica. Pero de componentes son un montón, es un sinfín de simbología. Y aquí vamos con los tipos de centros de carga. El centro de carga, un tablero en general, un tablero de fuerza y un centro de carga con interior de seguridad. Los tipos de contactos: un contacto sencillo, un trifásico. Este es un contacto trifásico pero con una salida especial, y estos son los que se colocan en el suelo. Este es un contacto doble, un contacto sencillo que va en el muro y un contacto sencillo controlado por un apagador. Los tipos de tubería que podemos encontrar en instalaciones eléctricas: un ducto de pared y techo, ducto en el suelo, ducto para el teléfono, un ducto que sube. Este es el que marca el número de conductores y calibre. Este es un ducto que baja, una tubería flexible y una canalización de bandeja en las rejillas. Igual son tuberías, es la canalización desde un nivel superior. Esta es hacia un nivel superior. Esta es la canalización atravesando verticalmente. Una canalización atravesando verticalmente hacia arriba. Y estos son los tipos de lámparas que podemos encontrar. Este es el más sencillo, que es una bombilla, una lámpara, una bombilla incandescente. Este es igual una bombilla incandescente, lo podemos encontrar de estas maneras. Esta es una bombilla incandescente con doble filamento. Un indicador luminoso de lámpara, este es igual de las más sencillas que podemos encontrar en un plano eléctrico. Este es un indicador luminoso, un destellador y una lámpara de neón. Sigue. Esta es una toma de iluminación. Esta es una iluminación de pared. Este es un punto de iluminaria y uno de alumbrado de emergencia. Lo podemos encontrar en cualquier plano eléctrico. Los tipos de acometidas que hace CFE. Aquí les platico un poco acerca de lo que es una acometida. Es aquella conexión, ya sea aérea o subterránea, que conecta en las instalaciones eléctricas la parte de la red de distribución de una empresa suministradora con la caja o cajas de conexión. Estos son los tipos y algunas especificaciones. Las aéreas son posadas sobre una fachada tensada sobre un poste. Aquí les hablo mucho acerca de cómo se hace una
conexión subterránea con entrada y salida, con sus indicaciones en derivación, ya sea mixta, aérea o subterránea. Una acometida aérea posada sobre una fachada. Los cables posados sobre una fachada sean aislados con una tensión asignada, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectores con tapa desmontable con la ayuda de una útil herramienta. Los tramos en aquella acometida son una altura sobre el suelo inferior a 2.5 metros. Aquí les hago mención sobre algunas indicaciones que se deben de hacer. Igual lo mismo van a hacer para una acometida aérea tensada sobre los postes, son los que podemos encontrar en cualquier poste de luz, o no en los postes de luz, pero en uno donde vean un generador o cosas así, un transformador. Igual les hablo acerca de una acometida subterránea, y estos son los tipos de empalme que podemos hacer en una instalación eléctrica. Esta es una derivación simple, una derivación doble H, una derivación doble también es esta. Son diferentes aunque se vean iguales. Un Wester largo, este es una cola de rata, una derivación final, que este es el más recomendado para que no se zafe nunca, un Wester corto. Y estas son las especificaciones de alturas o distancias de algunos componentes. Un medidor a qué altura se debe de poner del suelo, un panel del control, igual los interruptores, ya sea en una habitación para niños, que son los que en peligro podrían estar. Recordemos que una instalación o cualquier cosa mal colocada podría causar ya sea un cortocircuito o podría llegar a lo más peligroso, que se queme toda la casa. Por eso es importante las medidas de seguridad. Esta es una toma corriente en una casa general, en una cocina, y son medidas de indicación de a qué distancia se debe de colocar cada componente. Son tipos de máquinas eléctricas. Una máquina, recordemos que es un dispositivo que transforma la energía cinética en otro tipo de energía, en energía potencial, con una presentación distinta, pasando por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Los tipos son los generadores, que transforman energía mecánica en energía eléctrica, los motores, que transforman la energía eléctrica en mecánica, son los que pudimos haber apreciado en semestres anteriores. Y los que veremos también adelante son los tipos de motores, así que ahí les haré indicaciones. Y transformadores y convertidores, que conservan la forma de la energía, pero transforman ciertas características. Un servicio continuo responde a una carga constante durante un tiempo suficiente, largo para que la temperatura llegue a estabilizarse. Un servicio continuo variable se da en máquinas que transforman constantemente, pero en las que el régimen de carga varía de un momento a otro. Un servicio intermitente, los tiempos de trabajo están separados por tiempos de reposo. Factor de marcha es la relación entre el tiempo de trabajo y duración total de un ciclo de trabajo. Y esta es una tabla que facilita todo esto. La corriente puede ser alterna, monofásica o trifásica, y los rotatorios serían sincrónicas, asíncronas o conmutadores, y se usa en motor, generador o compensador. Igual en corriente continua se utilizan conmutadores, que se ocupan motor, generador y compensador. En la alterna y la contigua igual conmutadores, que se utiliza un motor universal o compensador. Aquí vamos a ver lo de los motores eléctricos, que pudimos apreciar y estudiar más a fondo en semestres pasados. Un motor eléctrico es una máquina rotatoria que transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Las partes de un motor eléctrico son el estator, que es una parte fija, el rotor, que es la parte móvil que gira dentro del estator, el entrehierro es el espacio de aire que separa el estator del rotor y que permite que pueda existir un movimiento. Los motores eléctricos tienen bobinas de devanados
llamados inductor e inducido. Y aquí se pueden apreciar las partes de un motor de corriente continua: el colector de delgas, el rotor, el yugo, el entrehierro, las escobillas, la bobina inductora. Son partes de un motor de corriente continua. Este es un motor en serie que se puede ocupar en un diagrama. Este es un motor compound, que es un motor eléctrico que contiene dos bobinas inductoras, uno colocado en serie y otro en excitación. Se emplea cuando se precisa una respuesta para un rango de velocidad amplio. Un motor shunt, que tiene su inductor conectado en paralelo con el circuito compuesto por las bobinas incluidas. Un motor asíncrono es un dispositivo de velocidad del campo magnético producida por el estator supera la velocidad del giro del rotor. Un motor asíncrono es diferente. Los motores síncronos se caracterizan por su velocidad al campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro que del rotor. Y ahora vamos a explicar los diagramas eléctricos. Volvemos. Vamos a continuar con nuestro proyecto, que es simbología básica en las instalaciones eléctricas, ya sea residencial, comercial o industrial. En esta sección voy a explicar los diagramas eléctricos básicos en las instalaciones. Como podemos ver, este es el circuito número 1 y es un circuito bastante sencillo. LC significa línea controlada. Esto quiere decir que este foco está siendo controlado por este apagador o interruptor. Mi fuente de energía es esta y está aquí. Saco línea, se conecta a un extremo de mi interruptor. Del otro extremo se conectará a la entrada de mi foco. Su salida será hacia neutro, cerrando así mi circuito. En el circuito número 2 podemos ver que es lo mismo que el 1, pero con un foco adicional. Es igual, tengo LC, que es línea controlada. Ambos focos están siendo controlados por mi apagador, el cual está siendo energizado por mi fuente de energía. Ambos focos se encuentran en paralelo, por lo que ninguno depende del otro. Si yo retiro el foco de aquí, este seguirá encendido, siempre y cuando tenga cerrando mi circuito. En mi circuito número 3, igual aquí tengo línea controlada. Este foco está siendo controlado por este apagador, pero aquí tengo L. Esto es línea directamente, aquí no hay nada que lo controle ni nada. El foco tiene su propia línea, su propio neutro, al igual que mi contacto. Ambos trabajan de forma independiente, ninguno no interfieren con el trabajo del otro. Está en paralelo a mi fuente de energía. En mi circuito número 4, de nuevo tengo LC, de nuevo tengo una línea controlada. El foco está siendo controlado por mi apagador, el cual al pulsarlo está cerrando el circuito, permitiendo el paso de la corriente, encendiendo el foco. La salida del foco está conectada a neutro, cerrando así mi circuito. Lo mismo pasa aquí. Tengo línea aquí y del otro extremo tengo neutro, está cerrando el circuito, por lo que está trabajando. Tengo línea y tengo neutro, cerrando el circuito y está trabajando. Mi apagador, este contacto y este contacto, todo está siendo alimentado por mi fuente de energía. En mi circuito número 5 es una escalera por puente. Y aquí tengo LC, por lo que este foco está siendo controlado por dos apagadores de 3 vías. Este diagrama es comúnmente verlo en instalaciones eléctricas residenciales, las cuales podemos encontrar en una escalera. Podemos tener este apagador 3 vías en la parte inferior, este foco en las escaleras y este otro apagador 3 vías lo podemos tener en la parte superior, en el otro extremo de las escaleras. Si yo prendo aquí
el foco y con este lo puedo apagar, o viceversa, con este lo puedo encender y con este lo puedo apagar. El circuito número 6 es escalera por cortocircuito, ya que el cable que pasa a través del foco es el que también conecta a este apagador con este apagador. Es escalera por cortocircuito, ya que si conectamos mal esto puede ocasionar un cortocircuito. Esto se hace comúnmente para ahorrarse material. En el circuito número 7 de nuevo vemos LC, que es línea controlada. Este foco está siendo controlado por mis dos apagadores 3 vías. No tiene nada que ver con este contacto. Esto es igual, puedo tener un apagador de 3 vías en la parte inferior con un contacto, y del otro extremo tengo otro apagador 3 vías, y en las escaleras tengo un foco. El foco nunca va a interferir con la función de mis apagadores. Yo presiono, cierro el circuito, se enciende mi foco. Con el otro abro el circuito y se desenergiza mi foco. La salida del foco está hacia neutro, por lo que se está cerrando aquí el circuito. Igual aquí, tengo línea, tengo neutro, estoy cerrando el circuito y trabaja bien. En el circuito número 8 es lo mismo que el anterior, solo que con un foco y un contacto adicional. Es como tener dos focos en las escaleras, dos contactos en la parte inferior con un apagador 3 vías en la parte inferior. No interfieren con el trabajo de mis apagadores. El otro apagador lo puedo tener en el otro extremo al final de las escaleras. Estos dos focos están en paralelo, por lo que nunca va a importar si deja de prender este foco seguirá encendiendo, ya que no interfiere con el trabajo, con la iluminación del otro. Mi circuito número 9. Aquí volvemos a ver LC y LC. Aquí LC porque este foco será controlado por un sensor de proximidad y por un apagador. Está siendo controlado también por este apagador, ya que este apagador es el que le da flujo a la corriente para que pueda empezar a trabajar. Este sensor de proximidad no significa que se cierre. Este sensor de proximidad cerrará su circuito siempre y cuando detecte algo. Cuando detecte algo, cerrará el circuito y el foco se encenderá. Si no detecta nada, se abrirá y el foco estará desenergizado. En mi circuito número 10 es el mismo que el anterior, nada más que con un contacto. Este contacto no interfiere de nuevo con este apagador. El apagador le está dando obstruye o deja seguir a la corriente fluir. Cuando deja fluir a la corriente, el sensor de proximidad se energiza y puede empezar a trabajar. Cerrará su interruptor siempre y cuando detecte algo. Esto es comúnmente verlo en una instalación eléctrica residencial, ya que lo podemos encontrar afuera de una casa. Cuando pase una persona, cerrará su contacto y se energizará el foco. Circuito número 11. En este circuito cambiaremos el foco por la balastra y por dos lámparas. El apagador estará controlando el funcionamiento de mi sensor de proximidad. Cuando yo lo pulse, dejará fluir a la corriente, mi sensor empezará a trabajar. Cuando detecte algo, cerrará su circuito, energizará a la balastra que alimentará a mis dos lámparas, las cuales tendrán su neutro a través del cable blanco que está aquí, llegando a neutro, cerrando así el circuito. El circuito número 12 es un foco siendo controlado por tres apagadores, dos apagadores 3 vías y un apagador 4 vías. Aquí les explicaré cómo funciona esto. Aquí
estos apagadores funcionan de esta manera. Yo quiero que tenga esta dirección la energía o esta dirección. Si yo quiero que, supongamos que la tengo de esta manera, entonces fluirá la corriente irá por esta vía, llegará. El interruptor de 4 vías funciona de esta manera. Puede trabajar así o puede trabajar así, o en horizontal o en diagonal. Bueno, yo tengo aquí la corriente, va por aquí. Cuando de aquí yo le voy a dar camino para que trabaje en horizontal. Se mueve por este camino, llega aquí y yo quiero que esté de esta manera. Así que como podemos ver, el foco se encenderá ya que no hay nada que lo obstruya. Pero supongamos, se me olvidó decirles que esto es comúnmente verlo en salones grandes, donde tengo un foco en medio, por así decirlo. Se puede poner en medio o en cualquier lado. Este foco lo tengo en un extremo. Supongamos que este apagador lo tengo en medio y que el otro lo tengo al otro extremo. Yo puedo ir en medio y cambiar el sentido no el sentido, simplemente yo le cambio la dirección. Así que ahora quiero que trabaje en horizontal. ¿Qué va a pasar? Que la corriente fluirá, se moverá hacia este camino y el foco se quedará desenergizado hasta que yo me mueva hasta el otro extremo para que pueda cambiar también este lado, y ya no va a estar de este lado sino de este lado hasta que yo lo pase. Cuando yo lo pase, de nuevo estará energizado mi foco, cerrando así el circuito. Todo dependerá de cómo trabajemos con este apagador 4 vías y de cómo movamos estos dos apagadores. Bueno, eso es todo por el proyecto de simbología básica en instalaciones eléctricas. Mi nombre es Juan Alberto Murrieta Díaz y esto es todo.